A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, pero también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo. www.telesucesos.net es nuestra web, nuestro streaming. Además, este programa lo subimos luego de su emisión al aire a YouTube, a nuestro canal que es Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Jorge Peñafiel, asambleísta licenciado, podemos decir ahora, ¿no? Y candidato nuevamente también por la circunscripción norte de Quito. No quiero utilizar el término reelección porque además con lo que vamos a hablar hay que dejarlo es un poco preciso y claro. Circunscripción norte de Pichincha para la Asamblea Nacional. Jorge Peñafiel, en conjunto con Henry Cucalón, candidato presidencial de Construye, presentaron el pasado lunes un requerimiento de incumplimiento de la norma expresa en relación a las solicitudes de licencias para el periodo de campaña electoral. Eso lo presentaron el 6 de enero ante los señores vocales del Consejo Nacional Electoral y fue recibido 9:47 de la mañana. Está ahí el recibido por parte de la señora o de la funcionaria o servidora pública Rita Isabel Pozo. Asambleísta licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, mi estimado David, un gusto pues de estar aquí, siempre un placer saludarles, un saludo a toda la audiencia, a todos los que nos miran y también nos escuchan por redes sociales. ¿Qué sucede y por qué se presenta este requerimiento de incumplimiento de norma expresa, en este caso por parte del candidato Henry Cucalón? Usted le acompañó, usted es parte también de Construye, ante el Consejo Nacional Electoral. Bueno, varias cosas, ¿no? Evidentemente estamos viendo cómo un presidente de la República cree y considera que los poderes del Estado deben funcionar a su favor. Él cree que todo el establishment público, político e institucionalidad del Ecuador debe funcionar para que él cumpla sus designios. Y nosotros, como Construye, y este legislador ha demostrado durante todo el periodo legislativo que ningún tipo de ilegalidad, ningún tipo de exabrupto jurídico, así como ningún tipo de corrupción se va a permitir. Si es con Quito, es conmigo, porque nosotros no vamos a permitir, como lo hicimos ya con Wilman Terán, como lo hicimos ya también con Mario Godoy en la Asamblea Nacional y como lo vamos a seguir haciendo, como este legislador lo va a seguir haciendo, presentar todas las acciones para evitar no solamente la corrupción, sino el rompimiento del estatus constitucional que maneja el país. Ante eso, el pedido al Consejo Nacional Electoral se basaba en 5 puntos como antecedentes y luego la base legal del pedido. ¿En qué radica básicamente la base legal? La acción que nosotros hemos presentado, estimado David, es una acción por incumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos presentado una acción para que el Consejo Nacional Electoral reaccione ante las ilegalidades que se han venido dando. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de notificar las infracciones electorales y además de exigir el cumplimiento de la normativa, así como de las normas constitucionales que constan en el ordenamiento jurídico. Bajo esta lógica, nosotros y yo como Construye hemos venido haciendo lo correcto. Le hemos dicho al Consejo Nacional Electoral: opere, accione lo que le corresponde de tal manera que se impida el más cometimiento de infracciones electorales y sobre todo lo importante, que es evitar precisamente que se sigan dando desigualdades o ventajas dirigidas para unos candidatos y no para otros. ¿Por qué ante el Consejo Nacional Electoral? Porque es el organismo máximo en esta época de campaña, ¿es así? Así es, sí, es porque el Consejo Nacional Electoral tiene las facultades exclusivas de notificar y accionar
por infracciones electorales a los sujetos políticos. Accionar, notificar, entendemos, ¿no? Notificar de una infracción Ajá. electoral, pero sobre todo iniciar Acción. actos Ajá. para evitar que esto se siga dando y en su defecto, en caso de que el presidente de la República no lo haga, efectivamente llevar el caso al Tribunal Contencioso Electoral, que debería ser presentado por el propio Consejo Nacional Electoral. Y además, un elemento estratégico importante que la gente conozca. Nosotros no hemos acudido al Tribunal Contencioso Electoral porque el Tribunal Contencioso Electoral está administrado y manejado, cooptado por el gobierno nacional. Nosotros, con la acción por incumplimiento que hemos presentado ante el Consejo Nacional Electoral, buscamos que, si es que el Consejo Nacional Electoral no hace nada, deja nuestra acción allí y no acciona ningún tipo de notificación o acto administrativo, nosotros podemos ir directamente a la Corte Constitucional. Y con eso sin pasar por el Tribunal Contencioso. Sin pasar por el Tribunal Contencioso Electoral, y podemos obtener de la Corte Constitucional un pronunciamiento claro, ya en principio contra los infractores, contra los gobernantes que están utilizando los recursos públicos, así como contra el Consejo Nacional Electoral por no haber operado precisamente lo que le correspondía como órgano máximo electoral en época de elecciones. El Tribunal Contencioso Electoral está cooptado, usted dice, por gente afín al gobierno. ¿El Consejo Nacional Electoral no? El Consejo Nacional Electoral también, pero al menos no tenemos el Consejo Nacional Electoral no emite sentencias. Es decir, el Consejo Nacional Electoral puede emitir actos administrativos perfectamente impugnables. Pero más allá de eso, si es que el Consejo Nacional Electoral no hace su trabajo, no emite una acción, no dice nada, nosotros podemos pedir directamente la participación de la Corte Constitucional, con lo cual queda saldado definitivamente las responsabilidades de cada uno de estos actores, y además se generarían las responsabilidades políticas, las responsabilidades potencialmente penales que pudieran existir, porque aquí hay peculado, utilización de recursos públicos para beneficio personal, como lo es precisamente hacer campaña desde el balcón de Carondelet, mientras los otros candidatos hacen campaña en las veredas y en los semáforos de este país. Cuando hablamos del balcón de Carondelet, estamos utilizando infraestructura, o sea, como es, por supuesto, ¿no? Edificaciones públicas, digamos. Estamos contra el tiempo, o están contra el tiempo. ¿Tendría que el Consejo Nacional Electoral actuar lo más rápido posible? Sí, así es, estamos contra el tiempo. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral son expertos en el tiempo. Manejan muy bien el tema tiempos para promover la impunidad. Pero nosotros como legisladores, y se lo digo a la ciudadanía de a pie, a ese mecánico, a esa señora de la tienda, a ese señor transportista, a ese joven estudiante, que confíen en este legislador, que ya hemos demostrado, y yo precisamente, que llevar a juicio político a las lacras de la sociedad es posible y tienen su sanción correspondiente. Ya lo hemos probado con Wilman Terán, ya lo he probado yo contra Mario Godoy, lo hemos probado incluso contra Juan Esteban Guarderas, que recientemente fue destituido por parte de la Asamblea Nacional. Lo hemos demostrado con buenas acciones y correctas acciones, como es precisamente el informe de minoría del COPINA, del Código Orgánico de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Hemos demostrado, yo he demostrado, que si es con Quito, es conmigo. Si es con los jóvenes, es conmigo. Si es a favor de la constitucionalidad y la democracia, es conmigo. Y Quito está conmigo, porque efectivamente esa es la lógica con la cual nosotros vamos a manejar este periodo legislativo siguiente y además todo lo que hemos venido haciendo. Por eso, hoy día, quien comete la infracción, por más presidente de la República que sea, por más alto gobernante que sea, incumple la Constitución y la ley, nos verán a mí, especialmente, allí con la gente defendiendo la institucionalidad, la democracia y la Constitución. Los tiempos posiblemente no alcancen, ¿no? Pero hay delitos que no prescriben. Peculado. Mucho más grave, así es, estimado David. Lo que se está suscitando en el país es absolutamente sui generis. Esto no se ha visto jamás. Que un gobernante, que un presidente de la República utilice los recursos públicos de una manera absolutamente burda y grotesca para beneficiarse él, su campaña y sus candidatos, no lo hemos visto jamás. Por eso, estas responsabilidades, que sin duda son infracciones electorales que deben afectar a la candidatura del señor presidente, a la candidatura de los señores asambleístas que están para la reelección, va a causar definitivamente, va a causar también potenciales
responsabilidades penales que deberán ser evacuadas por parte de la Fiscalía General del Estado, porque, repito, esto no debe suscitarse ni darse en el país. Nosotros desde la Asamblea Nacional seguiremos las acciones que correspondan, el momento oportuno, para evitar que esto afecte a la vida de la ciudadanía, afecte a Quito, afecte a los ciudadanos. Y si es con Quito, es conmigo. Lo repito varias veces porque nosotros vamos a estar allí, incólumes, defendiendo a los intereses ciudadanos, y que el rompimiento de la ley y la Constitución no pueden suscitarse en un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que dice la norma expresa? La norma expresa que está siendo incumplida en este caso, de acuerdo al requerimiento que ustedes ponen. Sí, a ver, la norma expresa es del artículo 93 del Código Orgánico Electoral. Correcto. El artículo 93 nos dice que toda autoridad que va a la reelección del mismo cargo debe solicitar licencia sin remuneración. Muy claro, muy específico. Ahora, el presidente dice, es que esto no es una reelección de acuerdo a un dictamen de la Corte Constitucional sacado de los cabellos, de la última gaveta, del último archivo de la Corte Constitucional. Pero hay que hacerle acuerdo al señor presidente que esa norma, que ese dictamen fue emitido no para determinar si es que debe o no pedir licencia. Ese dictamen se emitió para determinar si la reelección se contabiliza para efectos de muerte cruzada. Eso es lo que dijo la Corte. Lo que pasa es que el presidente de la República utiliza todo el aparataje, todo el Estado para beneficiarse y decir, aquí no es reelección, y como no es reelección, yo puedo hacer lo que me da la gana con los recursos. Habría que coger cualquier diccionario, buscar el concepto de reelección, y la elección va a decir volver a ser electo o elegido, y eso es lo que está pasando, y es lo que puede pasar también con usted, señor asambleísta. No se contabiliza como reelección para efectos de que no existe, por ejemplo, una tercera reelección consecutiva cuando uno se va en el tema de periodos, y en ese caso no se contabiliza, pero termina siendo en la práctica una reelección. Efectivamente, la reelección no cabe interpretación. Aquí hay que ser objetivos. No existe la capacidad de interpretar una interpretación que ya hizo la Corte Constitucional. Lo que hacen es coger una parte del texto y decir, aquí no hay una reelección, por tanto, está libre. Los hechos, más allá del análisis constitucional y legal, estimado David, es que aquí hay una flagrante falta en contra del principio de igualdad de condiciones de los candidatos, en primera instancia, y dos, un golpe a la democracia claro, que el presidente de la República lo que está haciendo es dar al traste con los principios de Estado de Derecho, el principio de igualdad y el principio de la constitucionalidad que debe manejar el Estado ecuatoriano. ¿Esto a quién le va a pasar factura? Por lo general la factura las terminamos pagando los ciudadanos, pero eso puede significar que el presidente pierda esta elección. A eso sería Mire, le pasaría factura a él. Esto va más allá de las elecciones. Esto va mucho más allá del periodo electoral. Esto va mucho más allá incluso del periodo de la muerte cruzada. Este tema es un tema que afecta a la institucionalidad ecuatoriana, a la democracia ecuatoriana. Esto no solamente que genera responsabilidades políticas del presidente, sino potenciales responsabilidades penales. Esto, señores y queridos ciudadanos, va mucho más allá de estas elecciones. Tenemos que entender el escenario. Y claro, encontrarán en este legislador toda la solvencia moral, ética e intelectual para enfrentar, como ya lo he demostrado durante este periodo legislativo, que vamos a determinar esas responsabilidades políticas, perseguir a los abusadores de la Constitución y decirle la verdad al país, porque no vamos a permitir que ninguna autoridad pública, por más presidente que sea, haga tabla rasa de la Constitución, de los principios democráticos y de la ética pública, porque esto también es una discusión ética. Si es con Quito, y si es con la ética, y si es con el país, es conmigo. Los votos que posiblemente pierda Daniel Noboa por este efecto, porque la gente dice, oiga, ¿cómo es esto que está incumpliendo la Constitución? ¿Se van a ir al correísmo o se van a ir o van a buscar una tercera opción? Es una muy buena pregunta, estimado David. Yo creo que aquí las opciones están determinadas y muy claras. Si el presidente de la República es un autoritario, un autócrata, un
aprendiz de dictador. Y la otra opción, en cambio, es el pasado corrupto, el pasado oscuro, el pasado de la autocracia igualmente. Del correísmo, pues la tercera vía tendrá que ser aquella que se construya desde la ciudadanía, desde los valores y principios democráticos, desde esa lógica ciudadana de que nadie está por encima de la ley y tiene que crecer en esa lógica. Por eso yo creo que nuestra propuesta de Construye Listas 25, el número y la imagen y la fuerza institucional que tenemos, así como el legado de Fernando Villavicencio, que es nuestra responsabilidad, es la tercera vía. Y esa vía, con Henry Cucalón y Carla Larrea a la presidencia de la República y vicepresidencia respectivamente, será la verdadera opción electoral que los ciudadanos, este legislador allí y todos el país busca y necesita. Si es con el Ecuador, es conmigo. En caso de que Henry Cucalón llegue a la presidencia, se tendrá asimismo una base importante en la Asamblea Nacional. Y le pregunto esto porque ustedes fueron eliminados, además de la lista de asambleístas nacionales, donde se podía conseguir también un buen número, que yo hasta ahora no entiendo además por qué fue eliminado, y seguramente la mayoría de ecuatorianos no van a entender. ¿Se puede llegar con un buen número de asambleístas? Yo creo que la propuesta de Construye es una propuesta absolutamente sólida, absolutamente coherente y además que va a representar debidamente lo que estos ciudadanos, estas familias ecuatorianas, ese señor transportista, esa señora de la tienda necesitan. Y esa expresión será reflejada en el número de asambleístas. Nosotros no te puedo decir y anticipar cuántos vamos a tener, pero de que vamos a tener una presencia sólida, consistente y positiva en la Asamblea Nacional próxima, no nos cabe duda. Además de que somos la tercera vía, por democracia, por institucionalidad, por empleo, por salud, por un futuro para nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes no se vayan del país. Vamos a llevar esa propuesta desde la Asamblea Nacional. Este legislador luchando contra la corrupción, enfrentando a los corruptos como ya lo hicimos, Wilman Terán, Mario Godoy, y haciendo un trabajo legislativo positivo y claro, el informe de minoría de los adolescentes infractores, por ejemplo, presentado por mí. Vamos a seguir en esa dinámica, porque desde la lógica de la legislatura también se hace país. Y Henry Cucalón a la presidencia, Peñafiel a la Asamblea Nacional. Construye listas 25, ¿no? Listas 25, las de Fernando Villavicencio, aquel legado que lo continuaremos con fuerza, con solidez y con firmeza. Bueno, ahora hay varias listas, ¿no?, que se atribuyen el legado de Fernando Villavicencio. Bueno, miremos las acciones, estimado David. ¿Quién enfrentó a Wilman Terán en el periodo anterior? Gracias a quién Wilman Terán y el caso Metástasis se reveló. Gracias a este legislador, que pertenece a las filas de Construye, porque Fernando Villavicencio nos dijo, no claudiquen, no se quiebren, pese a las presiones. Antes me presionaban por Wilman Terán y la bancada que les protegía era la Revolución Ciudadana, representantes de la peor época del país en los últimos 40 años siquiera. Y recientemente presenté el juicio político a Mario Godoy, un abogado de narcotraficantes, estimado David, abogado de narcotraficantes en la judicatura, gracias al gobierno de Noboa. Y le protegen precisamente la bancada del gobierno de Daniel Noboa en la Asamblea Nacional. Por eso, el legado de Fernando Villavicencio no cabe duda. Se lo demuestra con acciones, con eventos y claridad objetiva en lo que hacemos en la Asamblea Nacional. Y eso está demostrado. Este legislador seguirá el legado de Fernando, así como el legado de la institucionalidad y la constitucionalidad que debe mantenerse en el país y promoverse, porque si es con la Constitución, es conmigo. Ahora el oficialismo dice Construye, está votando en conjunto con la Revolución Ciudadana, y son los mismos, existe un pacto, pero el pacto existió a principios de este periodo legislativo, entregándole comisiones, ¿no?, como la de fiscalización, y dejando incluso, a pesar de que Construye tenía una bancada importante, dejándole incluso fuera de comisiones sumamente importantes y delicadas como la de fiscalización. Qué buen tema el que topas, estimado David. Precisamente aquí no hay pacto de Construye con nadie. Fernando Villavicencio era uno e hizo el cambio. Nosotros, así seamos uno, seguiremos haciendo el cambio y no pactaremos con nadie. Quien sí pactó fue el gobierno de Daniel Noboa, la bancada oficialista, con el correísmo. Ellos pusieron no solamente las comisiones y las presidencias de las comisiones, estimado David. Ellos pusieron la presidencia de la Asamblea Nacional que actualmente está en ejercicio, que es del correísmo. Ellos le dieron la comisión de fiscalización, la sagrada comisión de Fernando Villavicencio, a Metástasis.
a Pamela Aguirre, representante del correísmo. Tienen trabajando en el gobierno nacional como asesores a Fausto Jarrín en el Centro de Inteligencia del Ecuador. Tienen como propuesta para el concurso de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, a Fernando Yávar, abogado de Glass. Dicen que el Construye tiene un pacto, pues sería ridículo. Quien dijo que el asesinato de Fernando Villavicencio es un delito común fue ADN, el Partido Social Cristiano y el correísmo, juntitos, cogiditos de la mano. Hoy día, por haberle denunciado la verdad a Juan Esteban Guarderas, por haber votado por un abogado de narcotraficantes para el Consejo de la Judicatura y haberlo sancionado por ello, nosotros no podemos ser estigmatizados como que estamos en un acuerdo con el correísmo. Aquí es claro, el objetivo es del país, no es un momento político, no es una candidatura, no es un presidente. Nuestro objetivo es darle bienestar a la ciudadanía. Hemos luchado contra la corrupción, hemos enfrentado a la injusticia, hemos dado todo nuestro haber para darle la verdad a la gente. Este legislador enfrentó a toda la corrupción durante su periodo legislativo y lo seguirá haciendo, porque si es con la justicia, si es con los jóvenes, si es con Quito, si es con el país, es conmigo. Volviendo al tema del incumplimiento de la norma expresa, ya se ha dado pues el incumplimiento, pero ¿qué es lo que tendría que hacer inmediatamente el presidente Daniel Noboa? Ahora, no si quisiera corregir, pedir esa licencia, solicitar esa licencia. Pedir la licencia no está en duda. Todos los constitucionalistas, casi coinciden, como que en marejada, han dicho claramente que el artículo 93 es absolutamente contundente y definitivo. Toda autoridad que está en ejercicio y va a la reelección debe pedir licencia. El presidente no lo hace. Entonces infringe, no solamente por infracción electoral, sino que infringe los principios de la democracia, los principios de la institucionalidad, los principios de lo correcto, estimado David. Porque aquí ya no es un tema de una discusión constitucional, es una discusión de si es ético o no es ético. Y esto, señor presidente, lacera la ética pública que tiene que usted, el primer servidor público del país, respetar. Y no lo hace, pues se someta a las consecuencias, no solamente de las sanciones electorales o penales, que posiblemente existan, sino a las sanciones de la historia. Porque la historia, la memoria colectiva y la memoria de la ética pública en este país le cobrarán factura, y no lo dude. La investidura no la va a perder por pedir licencia. Como usted no está perdiendo su investidura de asambleísta, porque está ahorita, y por eso yo al principio decía asambleísta licenciado, está en una licencia, ¿no? Sí, yo pedí la licencia y usted regresa y sigue siendo asambleísta. Sí, claro, pero más allá de ser o no asambleísta, repito, esto es un tema que va hacia el núcleo de la democracia, porque estamos afectando el principio de igualdad en elecciones. ¿Qué es lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela? Él utiliza su poder para controlar las elecciones, legalmente. Usted le revisa la ley y pareciera que no está incumpliendo la ley, pero lo que está haciendo es precisamente yendo en contra de la ética pública, y eso es lo que nosotros no podemos permitir, porque si es que estamos ya en la última instancia de la democracia, en donde ya no queda ni rezago de ella, pues tenemos que rescatarla, y para eso estamos, este asambleísta, este candidato, este ciudadano, de la mano de la gente, mirándoles a los ojos y diciéndoles, aquí nadie está por encima de la ley, ni el presidente, ni yo, ni nadie. Y eso, que se lleven siempre en la memoria. Este ciudadano, este asambleísta, este candidato, está con la gente. Rápidamente, para finalizar, asambleísta, ¿cómo ha recibido la gente la candidatura de Henry Cucalón? Las encuestas les ponen a un grupo ahí de 14 prácticamente, de 13 digamos, candidatos o 12 puede ser, con ni el 1%, y en 3 lo ponen a Henry Cucalón. Pero ¿cómo está recibiendo la gente la candidatura de Henry Cucalón? Estimado, a pesar de que las encuestas últimamente no han aceptado. Estimado David, ninguna encuesta, y esto dejarlo claramente establecido, ninguna encuesta que se publica es una encuesta real. Ninguna. Por eso nosotros no publicamos encuestas, porque somos éticos, no utilizamos una estrategia de comunicación y de convencimiento que no es ético, que no es justo. Toda encuesta que se publica es irreal. Henry Cucalón está en tercer lugar en este momento, está avanzando sólidamente por la institucionalidad, por la gente, hace una propuesta
consolidada, en donde están todos los elementos que necesita el país de aquí a los próximos 10 años. Estamos presentándole al país propuestas de anticorrupción de manos de este legislador, para que la justicia no pueda ser tomada por ningún criminal, ningún pillo, ningún político o narcopolítico. Estamos aquí diciéndole la verdad al país, y la sentencia que deberán recibir todos los criminales tiene que ser una realidad, y yo me comprometo a aportar y a apoyar a esa lógica, como lo he venido haciendo y como ya lo he demostrado a la ciudadanía. Asambleísta, muy gentil por haber estado aquí. A usted, mi querido David, un saludo a todos, un abrazo, una buena noche, y pues que tengan un feliz año todos. Amigos, ha estado con nosotros Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, candidato a estas elecciones que se vienen además el 9 de febrero por la circunscripción norte de Quito. Él está en conjunto con Henry Cucalón y han presentado un requerimiento de incumplimiento de norma expresa. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.